Estimados educandos, reciban un cordial saludo. El día de hoy estaremos hablando un poquito acerca de la introducción al curso como tal de tecnología biomolecular. Para ello, obviamente, vamos a estar haciendo uso de cierta terminología que necesitamos descomponer, ¿sí? Con algunos, pues ya he tenido justamente una intervención. Sin embargo, pues voy a estar retomando para que pues quede realmente más consolidado los términos que habíamos hablado con anterioridad. En primer lugar, cuando nosotros nos referimos a las dos palabras que conforman el nombre del curso Tecnología Biomolecular, vamos a podernos estar percatando en primer lugar que la palabra tecnología es algo que hasta cierto punto día con día nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Sabemos de que la tecnología, para que pueda desarrollarse una tecnología, tuvieron que haber existido obviamente conocimientos previos para que pudieran fundamentar y que de esta forma se pudiera estar creando una herramienta que hasta cierto punto tiene el objetivo de venir y estar facilitando las actividades humanas. Eso es realmente la tecnología. Tenemos a nuestro alrededor mucha tecnología que, como ya les he indicado, lo que hace es realmente ayudarnos a tener una vida un poquito más ligera, más relajada, a facilitarnos muchas situaciones. En cuanto a la segunda palabra que hacemos acá uso, que es biomolecular, si nosotros la descomponemos, justamente vamos a poder estarnos percatando que tenemos la palabra bio y aparte tenemos la palabra molecular. Bien, si nosotros venimos y hacemos énfasis en esta primera palabra, en estas primeras tres letras, vamos a fijarnos en algo muy importante, que siempre que está anteponiéndose la palabra bio, siempre de los siempre vamos a estar interpretándolo como vida, ¿sí? Y por ende, si vamos a estar hablando nosotros de la vida, pues obviamente estamos involucrados nosotros como pues personal de la salud, o bien que estamos en la preparación para estar ejerciendo en la rama de las ciencias de la salud. Y ahora, en el caso de molecular, pues obviamente nos dice acá de que en nuestro cuerpo van a estar sucediendo procesos químicos, procesos moleculares. Obviamente, en cada uno de estos procesos químicos van a estar involucradas una cantidad muy elevada de moléculas. Sin embargo, al momento de estar fusionando estas dos palabras, nos crea el término biomolecular. Por tanto, si nosotros venimos y profundizamos todavía aún más cuando estamos hablando de biomoléculas, ¿a qué nos vamos a estar refiriendo específicamente en nuestro curso? Bien, en primer lugar, vamos a estar refiriendo a tres biomoléculas principales, que son básicamente las cuales vamos a estar teniendo como eje central y nuestro curso va a estar girando alrededor de ellas. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos nuestro ácido desoxirribonucleico, conocido como nuestra molécula madre, nuestro ADN, ¿sí? En esta molécula bicatenaria sabemos de que se va a estar almacenando toda la información que obviamente nuestros padres nos llegaron a estar transmitiendo, ¿sí? Y que en algún futuro posiblemente nosotros también vayamos a estar transmitiendo a nuestra descendencia. Por medio de un proceso conocido como la transcripción, vamos a estar generando una segunda molécula. Esta biomolécula, conocida con el nombre de ácido ribonucleico, que es justamente nuestro ARN, obviamente, como les estoy indicando, va a ser producto o va a ser un molde, ¿verdad?, de la información que está contenida en nuestra molécula madre, o sea, en la molécula del ADN, ¿sí? Por tanto, si nos estamos fijando, justamente siempre existe una interrelación entre estas moléculas. ¿Y por qué no decirlo? Claro,
al momento de estarnos dirigiendo justamente a la tercer biomolécula, que va a ser una proteína, bueno, definitivamente tuvimos que haber partido de un molde que nos dijera la secuencia de aminoácidos para estar sintetizando esta proteína. En un proceso conocido como la traducción, ¿verdad? Vamos a estar logrando sintetizar lo que es una proteína, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, todas estas biomoléculas van a estar constituyendo lo que en algún momento en otra clase ya lo estaremos retomando como el dogma central de la biología molecular. Partimos de una molécula de ADN, luego pasamos a una molécula de ARN para finalmente llegar a lo que es una proteína que eventualmente por ciertas modificaciones que suceden ya sea en el aparato del Golgi como una glucosilación, vamos a estar lográndola transformar ya sea en enzimas que van a estar actuando de forma específica en rutas metabólicas o bien pueden inclusive estarnos ayudando a proteger nuestro cuerpo, es decir, para estar generando lo que se conocen como anticuerpos. Entonces, resumiendo, cuando estamos hablando de tecnología biomolecular, pues obviamente vamos a estar refiriéndonos a todas estas herramientas tecnológicas que hoy en día existen para precisamente poder estar estudiando todas y cada una de estas moléculas que son tan importantes en nuestra vida y que sin ellas pues obviamente no podríamos estar haciendo absolutamente nada. Al mismo tiempo, quiero resaltar de que la tecnología biomolecular va a centrar su punto de acción en cuatro palabras muy importantes, que obviamente son palabras que van a estar teniendo lo que es una secuencia. En primer lugar, nos va a estar ayudando o nos va a estar apoyando en el diagnóstico. Diagnóstico de enfermedades, obviamente sabemos nosotros que mientras pronto podamos estar diagnosticando una enfermedad, podríamos estar evitando daños colaterales o daños más graves en nuestros pacientes. Por tanto, un diagnóstico que va a ser de forma oportuna, pues obviamente va a ser muchísimo mejor a un diagnóstico que posiblemente sea de una forma tardía y que pueda estar dejando secuelas permanentes en nuestros pacientes. Esto es a lo que ha venido a revolucionar precisamente lo que es la tecnología biomolecular. ¿Por qué razón? Porque se cuenta con instrumentos, con herramientas que realmente lo que hacen es abreviar el tiempo de diagnóstico. Muy claro lo que tenemos hoy en día, sabemos de que las pruebas, mientras más rápido se obtenga un resultado, más rápido podemos intervenir. Tal es el caso de lo que hoy a todo el mundo nos aqueja, que es el COVID. Sabemos de que si nosotros venimos y realizamos un diagnóstico mucho más temprano, antes de que empiecen a suscitarse más síntomas y que sean estos síntomas todavía mucho más agresivos, mucho peores, pues obviamente podemos estar logrando nosotros que nuestro paciente pues no vaya a estar pasando un proceso tan fatal, ¿sí? Es decir, que vaya pudiéndose controlar toda esta sintomatología por medio de medicamentos, ¿verdad? Que también nos van a estar permitiendo hasta cierto punto controlar la evolución de nuestro paciente y que pues en un futuro no tan lejano se le pueda estar dando un egreso. También tenemos de que el curso va a estar apoyando en el pronóstico. Cuando me refiero al pronóstico, sabemos que es, por así decirlo, una forma en que nosotros vamos a estar determinando cuán grave es nuestra enfermedad, o más bien la enfermedad obviamente en el paciente. Si a lo mejor está en un estadio temprano, o está en un estadio intermedio, o está ya en un estadio avanzado. A eso se refiere con el pronóstico.
Por tanto, sí es importante que, a pesar de que es cierto, vamos a estar logrando nosotros diagnosticar, pero necesitamos también saber qué terreno es el que vamos a estar pisando. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir de que debo yo de estar completamente enterado en qué estadio de la enfermedad se encuentra mi paciente para poder estar interviniendo de forma correcta, ¿sí? Y de forma oportuna, de forma idónea, de forma eficaz. Finalmente, con el hecho también de estar teniendo un buen pronóstico, ¿verdad? Es decir, de que yo pueda estar distinguiendo en qué etapa de la enfermedad se encuentra mi paciente, puedo estar orientando a lo que es un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento ideal que obviamente sabemos de que para ese estadio va a estar completamente indicado y nos estamos asegurando de que nuestro tratamiento también va a ser efectivo. También tenemos que tomar en consideración, chicos, de que hoy en día ya no es algo tan común el hecho de pensar de que todas las personas vamos a estar reaccionando a los medicamentos de la misma manera. Algunas personas posiblemente una pastilla les pueda estar generando una toxicidad, mientras que a otras esa misma pastilla que se le esté administrando no le haga absolutamente nada, no le haga ni cosquillas, ¿sí? A esto es a lo que me refiero. Nosotros vamos hacia un punto en donde vamos a estar creando una medicina personalizada, una dosificación específica para cada paciente. Y obviamente esto va a estar amarrado a qué cosa, a que mucha de la información que se encuentra en nuestro material genético nos cataloga a los pacientes como metabolizadores rápidos, ultra rápidos, lentos o muy lentos, ¿sí? Y esto, como les digo, es lo que nos va a estar distinguiendo si realmente el tratamiento va a estar siendo eficaz o no, ¿sí? No podemos estar generalizando que este mismo tratamiento va a estar respondiendo de la misma forma en todas las personas. Tenemos que estar creando un tratamiento personalizado. ¿Y cómo podemos estar logrando crear un tratamiento personalizado? Pues obviamente investigando qué tipo de genética es la que tiene mi paciente. ¿Cómo lo voy a estar catalogando? Es decir, si yo veo de que mi paciente es un metabolizador lento, pues obviamente altas dosis de determinado medicamento pueden estarle creando toxicidad. ¿Por qué razón? Porque se va a estar acumulando este medicamento en el cuerpo del paciente. Caso opuesto será con un metabolizador rápido, en el cual pues obviamente esta dosis que yo puedo estarle administrando a mi paciente, posiblemente porque la metaboliza tan rápido, es que el cuerpo de él obviamente no siente ningún cambio, ninguna mejoría, porque obviamente su cuerpo lo metabolizó muy rápido y por tanto llega a estar siendo no efectivo este tratamiento. Como les digo, todo va a estar radicando en la genética de mi paciente y todos somos distintos completamente a nivel genético. Bien, el último punto en el cual se va a estar enfocando la tecnología biomolecular va a ser en el seguimiento de mi paciente, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Obviamente debo yo de venir y estar dándole un seguimiento a todos aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Para saber si realmente el tratamiento que yo le estoy administrando, pues sí está haciendo su trabajo, sí está surtiendo su efecto, ¿ya? No es algo tan bueno el hecho de que nosotros solo recetemos los medicamentos y que al final de cuentas, como ya me pagó, pues yo ya no me intereso qué le va a estar pasando, si realmente mi paciente va a estar respondiendo de forma correcta. Lo que va a estar sucediendo es de que me voy a estar creando yo una mala fama. ¿En qué sentido? En que el paciente, por así decirlo, no va a estar diciendo, este doctor
vino, me recetó, pero de plano de que como yo soy un metabolizador X, entonces por eso es de que me está creando toxicidad. No, simplemente el paciente va a estarse limitando a decir, este médico no sabe, este doctor no sabe, él no tiene conocimiento de lo que está haciendo, me está creando un perjurio en vez de estarme ayudando. Todo esto, como les digo, es muy importante y nos debemos de estar apoyando en las tecnologías que hoy en día pues nos está ofreciendo la ciencia. Y con ello, sí o sí, vamos a estar logrando, obviamente, el bienestar total de mi paciente. A lo mejor, ojo, no es de que lo vaya a estar curando, ¿sí? Puede ser de que no tenga una cura a su enfermedad, al menos por el momento. Sin embargo, le voy a estar dando una calidad de vida, que eso es también muy válido y muy importante que nosotros estemos recordando. Puede ser de que muchas enfermedades hasta el momento no tengamos una cura, pero sí podemos venir y si está en nuestras manos poderle dar una calidad de vida a nuestros pacientes, pues ¿por qué no hacerlo? Bien, continuando, a modo de ejemplo, para que ustedes puedan estar ahí sí que viendo cómo es realmente que se va a estar aplicando pues estos 4 puntos en donde se enfoca el curso, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la leucemia mieloide crónica, ¿sí? En primer lugar, tenemos que saber de que la leucemia mieloide crónica va a estar radicando precisamente en una traslocación conocida como 922. ¿A qué se refiere? Acá lo voy a estar escribiendo, una traslocación 922, que significa de que va a estar involucrado lo que es el cromosoma número 9 y al mismo tiempo va a estar involucrado lo que es el cromosoma número 22. Esta T, ¿qué significa? Que significa, ojo, es traslocación, ¿sí? Traslocación, ¿ok? Pues esa traslocación que les estoy hablando, ¿qué significa? Ya para que veamos justamente acá. En primer lugar, me quiero estar refiriendo a lo que es el cromosoma número 9, ¿sí? Tenemos a nuestro cromosoma número 9, que es uno de los protagonistas en esta patología, en este cáncer específicamente, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos otro protagonista que va a ser el cromosoma número 22. En primer lugar, en el caso del cromosoma número 9, vamos a estar teniendo justamente en el brazo largo, este es el brazo largo de nuestro cromosoma, ¿verdad? Vamos a estar conociendo a este brazo como el brazo Q y a este vamos a estar conociéndolo como nuestro brazo P, ¿ya? Todos nuestros cromosomas tienen justamente esta terminología, tienen un brazo pequeño y tienen un brazo largo. ¿Por qué las letras P y Q? P significa de petit, que es pequeño, ¿verdad? Y la Q, pues ojo, no es de que signifique largo, es simplemente de que cuando se estuvo realizando esta nomenclatura, en el orden alfabético en que se está ubicando las letras, pues en primer lugar tenemos la P y posteriormente tenemos la letra Q. Por esa razón es de que estamos teniendo acá lo que es el nombre de estos dos bracitos de nuestros cromosomas. Entonces, justamente en el brazo Q, es decir, en el brazo largo de nuestros cromosomas, vamos a estar teniendo específicamente en el cromosoma número 9 lo que es un gen conocido como el gen ABL, ¿sí? Acá lo podemos estar observando. En esta imagen lo podemos estar apreciando como esa región aqua que justamente tenemos ya casi que al final de este brazo largo en nuestro cromosoma 9. Por el contrario, vamos a estar viendo precisamente de que tenemos en el caso del cromosoma número 22 también nuestro brazo pequeño, ¿verdad? Que es el brazo P y nuestro brazo largo que es el brazo Q. Justamente en el brazo largo también vamos a poder estar evidenciando en esta región roja lo que es otro gen, que este es conocido como el gen BCR, ¿sí?
Por tanto, aquí quiero estar aclarando. El gen ABL se encuentra específicamente en el cromosoma número 9 y justamente el gen BCR se va a estar ubicando en el cromosoma número 22, ¿sí? Bien, entonces, ojo, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? En primer lugar, tenemos que saber de que esta es una mutación, ¿verdad? O sea, lo que está sucediendo con la leucemia, con este tipo de cáncer, ¿verdad? No es de que los pacientes nazcan con este cáncer. Obviamente vamos a estar teniendo ahí sí que efectos multifactoriales que pueden estar contribuyendo a que se desarrolle lo que es este cáncer, que obviamente es una proliferación excesiva de los leucocitos, ¿sí? Al mismo tiempo, pues en estos pacientes, aparte de que vemos ese incremento de los leucocitos, vamos a poder ver otros signos, como por ejemplo la presencia de leucocitos inmaduros en el torrente sanguíneo, que ojo, no deberían de estar ahí. El único sitio donde debemos de estar encontrando leucocitos inmaduros va a ser en la médula ósea, ¿ya? Pero en el caso de las leucemias vamos a estar apreciando que en torrente sanguíneo ya estamos encontrando lo que son leucocitos inmaduros. A esto también podemos estarle agregando el signo del agrandamiento del vaso, ¿sí? Que es muy característico en estos pacientes. Bien, para no ahí sí que alejarme tanto del tema central, pues ya dijimos, va a ser es un tipo de cáncer específicamente en lo que son las células de la sangre, justamente en los leucocitos. Esta va a ser una mutación que va a estar sucediendo exclusivamente en lo que son las células somáticas, es decir, no ocurre ni en espermatozoides ni en lo que son los óvulos, que esas son células sexuales. Ojo, si no son espermatozoides y no son óvulos, entonces serán células somáticas, es decir, todas las otras células que no son ni espermatozoides ni óvulos, es a lo que nosotros conoceremos como células somáticas. Por tanto, si esta mutación está sucediendo en células somáticas, ojo, no van a estar teniendo el potencial de poderse heredar. Quiere decir de que si a lo mejor yo tengo o yo presento lo que es la leucemia, esto no va a ser una condicionante de decir yo se lo puedo estar transmitiendo a mi descendencia. No se va a estar transmitiendo. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente no está sucediendo en células sexuales, está sucediendo en células somáticas, ¿sí? Bien, entonces, lo que va a estar sucediendo por cualquier tipo de efecto multifactorial, ¿verdad? Exógeno, puede estar provocándose una ruptura justamente a la altura de estos dos genes, ya sea a la altura del gen ABL o bien a la altura del BCR. Con ello, ¿qué es lo que va a estar provocando? Pues obviamente va a estar generándose un intercambio, ¿sí? A eso se le denomina traslocación. Quiere decir de que este pedacito, este fragmentito que estamos viendo que originalmente pertenecía al cromosoma número 9 de forma normal, ¿sí? Va a estar migrando ¿hacia dónde? Hacia lo que es el cromosoma número 22. Este cromosoma número 22 estamos evidenciando nosotros perfectamente de que está reteniendo lo que es el gen BCR. ¿Qué quiere decir? De que el gen BCR, ojo, se está quedando en el sitio donde originalmente pertenecía a él. Sin embargo, este resto que estamos observando nosotros, ¿qué es lo que va a estar pasando? Ojo, va a estar migrando ¿hacia dónde? Hacia lo que es nuestro cromosoma número 9, ¿sí? Entonces vemos justamente lo que les había mencionado. Es una traslocación y es una traslocación recíproca, se le denomina. ¿Por qué razón recíproca? Porque, ojo, un pedacito del cromosoma número 22 pasó hacia el cromosoma número 9 y de este cromosoma número 9, un fragmento también de él
ahora pasó hacia el cromosoma número 22, ¿sí? Esto, como les digo, es recíproco, ¿sí? Es decir, uno le da un pedacito de una parte, ¿verdad? Mientras que el otro también va a estar proporcionándole otra parte de él, ¿sí? Eso es recíproco. ¿Pueden haber traslocaciones no recíprocas? Claro que sí. ¿Qué significaría una traslocación recíproca? Ojo, que vengo yo y estoy dando un segmento mío, sin embargo, al que yo se lo estoy proporcionando, él no me da nada a mí de regreso, ¿sí? Eso es algo no recíproco, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Al momento en que ya haya sucedido esta traslocación 922, que les digo que es por los cromosomas que están involucrados, ¿verdad? Vamos a estar generando precisamente lo que son dos cromosomas híbridos, ¿sí? Son cromosomas híbridos. Acá lo voy a estar escribiendo, híbrido, ¿sí? Son dos cromosomas híbridos. ¿Por qué razón son dos cromosomas híbridos? Porque, ojo, ya no estamos diciendo de que el cromosoma 9 va a ser normal. ¿Por qué razón? Porque, ojo, ahora ya tiene un segmento que le pertenecía al cromosoma número 22, que es esta región de color azul que podemos estar apreciando. Y en el caso del cromosoma número 22, ojo, este tampoco ya no es normal. ¿Por qué razón? Porque estamos evidenciando de que posee esta región de color verde, ¿sí? Que originalmente le pertenecía a lo que es el cromosoma número 9, ¿sí? Por tanto, ya que estamos hablando de que se está generando justamente estos dos cromosomas híbridos, cabe resaltar algo que es muy importante. Se ha descubierto que justamente el cromosoma número 9, que a pesar de que está alterado, ojo, no tiene ningún efecto en la gravedad de la patología, es decir, en la gravedad de la leucemia. En otras palabras, no le pone ni le quita, ¿sí? Quiere decir de que pasa desapercibido, no contribuye a que la leucemia sea más grave o que sea moderada o que sea leve, no está contribuyendo, no tiene ninguna implicación directa con la gravedad de la patología. Ahora bien, en el caso del cromosoma número 22, y es en el que me voy a estar centrando, ¿sí? Justamente podemos estar evidenciando algo muy importante. ¿Cuál es? De que en primer lugar tenemos justamente el gen que le pertenecía a él de forma original, que era el gen BCR, acá está. Pero ojo, ahora está quedando también este segmento de color aqua que era perteneciente al cromosoma número 9, que era el gen ABL, ¿sí? Entonces, justamente en este cromosoma número 22, lo que se va a estar generando es un oncogen. Este oncogen es el que va a estar recibiendo el nombre de BCR-ABL. Ojo, es un oncogen, ¿sí? Oncogen. Por favor, entonces, este oncogen sí está altamente implicado en lo que es la leucemia mieloide crónica. Ahora, ustedes me van a estar diciendo, bueno, el cromosoma, pues que obviamente tiene este oncogen que sería el número 22, que ojo, en los libros de texto ustedes lo van a estar encontrando de forma popular como cromosoma Filadelfia. Ahora también quiero aclarar esto, ¿por qué razón se le llama cromosoma Filadelfia? Bueno, porque fue el sitio, el lugar donde precisamente se descubrió a este oncogen, ¿verdad? El oncogen BCR-ABL fue en Filadelfia y por tanto entonces lo nombraron, lo bautizaron así como el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Entonces, este oncogen BCR-ABL cabe resaltar de que no solamente lo vamos a estar encontrando en una leucemia mieloide crónica, ¿sí?
Cabe resaltar entonces de que lo podemos estar encontrando en más tipos de leucemia. En una menor cantidad lo vamos a poder estar encontrando en una leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Es decir, lo voy a estar abreviando aquí, leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? O también lo podemos estar encontrando en una leucemia mieloide aguda, ¿sí? Ojo, en un poquito más vamos a poder estar encontrando lo que es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? En la leucemia linfoblástica aguda, pero muy raro podríamos estar encontrando el cromosoma Filadelfia también en una leucemia mielógena aguda, ¿sí? Entonces, sí hay que tener en claro esto, de que el cromosoma Filadelfia no es exclusivo de una leucemia mieloide crónica, que por cierto, les quiero mencionar, leucemia mieloide crónica, así es como lo vamos a estar abreviando nosotros, ¿verdad? Como la LMC. Y justamente esto que les acabo de estar escribiendo acá, que es pH positivo, que significa de que está presente el cromosoma Filadelfia. ¿Por qué pH? Porque cuando nosotros lo escribimos en inglés, vamos a estar escribiendo Filadelfia, ¿sí? Y entonces este pH que estamos viendo aquí al inicio es justamente este. Y este signo más, ¿qué significa? De que está presente. Eso significa cromosoma Filadelfia presente, ¿ok? Como les digo, en una regular cantidad lo tenemos en lo que es la leucemia linfoblástica aguda y en una muy pequeñita, muy baja cantidad podría estarse encontrando en leucemias mielógenas agudas, ¿sí? Entonces, justamente este oncogen es muy importante en la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque él envía prácticamente señales hacia lo que es la célula para que no obedezca procesos de apoptosis, ¿sí? Y con ello, pues obviamente la célula se vuelve inmortal. Obviamente es una célula cancerígena que va a estar ahí sí que infectando a otras células sanas y en fin puede estar evolucionando a varias fases que podemos estar incluyendo en la leucemia mieloide crónica, que en un momento ya las estaremos pues explicando, ¿sí? Entonces, esa es justamente la base de la leucemia mieloide crónica, que ojo, es la que nos va a estar sirviendo como ejemplo para que vayamos a estar viendo cómo es de que realmente aplicamos los 4 puntos de acción en los que se concentra el curso de tecnología biomolecular. Bien, acá puedo estar observando. Tenemos nuestras etapas que son el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento, ¿sí? Si nosotros arrancamos con lo que es el diagnóstico, para poder estar diagnosticando una leucemia mieloide crónica, aparte del historial clínico, de la sintomatología, de la evaluación que nosotros podemos hacer a nuestros pacientes, vamos a estar acudiendo obviamente a pruebas de laboratorio. En primer lugar tenemos pruebas hematológicas que son poco específicas, pero sí nos pueden estar indicando de que existe una elevación, en este caso de los leucocitos, específicamente de los neutrófilos, son los que realmente se van a estar viendo más elevados en este tipo de patologías, ¿sí? Si queremos nosotros estar acudiendo a un diagnóstico un poquito más certero, más específico, podemos estar utilizando cualquiera de estas dos pruebas. Que ojo, en primer lugar tenemos lo que es la prueba de FISH, ¿sí? Que es una hibridación, ¿verdad? In situ fluorescente, eso significa FISH. Es una prueba citogenética, ojo, citogenética, que obviamente lo que va a estar ayudándonos es a poder estar determinando la presencia de lo que es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Esta es una prueba que, ojo, va a estar diciéndonos si existe
o no existe lo que es mi cromosoma Filadelfia. Es una prueba, ojo, citogenética. ¿Qué significa citogenética? Que nos estamos concentrando en lo que es la célula. Todavía estamos trabajando, podemos ver lo que es la célula como tal. Esa es una de las características que tienen las pruebas citogenéticas, que todavía podemos visualizar a las células. En el caso de lo que es una PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa, que ojo, no hay que confundirla, ¿verdad?, con lo que es la proteína C reactiva, que esta nos ayuda para medir inflamación, ¿verdad?, para saber cuán inflamado está nuestro paciente. Pues ojo, esto no es lo mismo. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Y en esta, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando nosotros? Vamos a estar evaluando al oncogen, ¿sí? ¿Qué oncogen? Bueno, el oncogen BCR, ¿sí? ABL. Eso es lo que vamos a estar evaluando nosotros. Si nos estamos fijando muy claro, estas dos pruebas que tenemos acá, ¿verdad?, son de biología, son justamente una de biología molecular, que será la PCR, mientras que la otra es una prueba que es citogenética, pero que de igual forma nosotros vamos a estudiar a lo largo de este curso. En el caso de las pruebas hematológicas no me voy a estar metiendo allí, ¿verdad?, porque estas a lo mejor en sus cursos de inmunología las pueden estar evaluando, o bien en el curso de bioquímica también, ¿sí? Bien, entonces a lo que yo me quiero centrar es en estas pruebas que son más específicas, que son de biología, ¿verdad?, molecular, en donde en primer lugar, vuelvo y repito, FISH me mide la cantidad de lo que es el cromosoma Filadelfia, mientras que las pruebas de PCR, que esta es de biología molecular específica, vamos a estar viendo genes, específicamente en este caso el oncogen. Recordemos que un oncogen es aquel que tiene la capacidad, ¿verdad?, de estar bloqueando el proceso apoptótico, y que obviamente me va a estar generando pues obviamente un cáncer, ¿sí? Ahora, ya dejamos por un lado lo que es nuestro diagnóstico, pasamos ahora hacia lo que es el pronóstico. Tenemos que tener en consideración de que en el caso de una leucemia mieloide crónica vamos a poder distinguir claramente tres fases. Va a ser una fase crónica, que es la inicial, que es realmente la fase en donde todos quisiéramos venir y estar diagnosticando a nuestros pacientes, ¿sí? ¿Por qué razón es la ideal? Porque, ojo, es donde realmente existe, al momento de aplicar un tratamiento, existe más probabilidad de que sí vaya a estar funcionando el tratamiento, ¿sí? Luego, si en dado caso pues no es eso, vamos a estar teniendo lo que es una fase de aceleración, ¿verdad? Esta ya va a ser un poquito más difícil de poder estar controlando, ¿sí? Entonces el tratamiento puede que no vaya a estar surtiendo efecto, aunque tenemos hoy en día pues varias alternativas para estar tratando a estos pacientes. Y finalmente tenemos una fase blástica. Esta fase blástica podríamos estar diciendo que es la más agresiva, es la que no quisiéramos encontrar nosotros como médicos. Y entonces justamente puedo estar observando acá esas tres fases. En el caso de la fase crónica, van a estarse evidenciando muy pocos, o inclusive podría estar pasando desapercibida esta patología, ¿sí? Puede estar existiendo muy pocos síntomas muy inespecíficos, muy vagos, que no nos podrían estar dando la alerta de decir a esta persona tiene leucemia, ¿sí? Generalmente vamos a estar encontrando nosotros una baja cantidad de células inmaduras. Eso significa esta CI, células inmaduras, por favor. Vamos a poder estar encontrando muy baja cantidad de células inmaduras en lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, por así decirlo,
todavía podríamos mencionar de que está iniciando lo que es la enfermedad. Si en dado caso ese no es el caso y ya tenemos lo que es una fase acelerada, pues entonces aquí ya van a ser síntomas un poquito más característicos, ¿verdad? Del cáncer. Va a ser un poquito más difícil, más rebelde la enfermedad. Vamos a poder estarla controlando. Sí, pero puede estar existiendo mucha falla en cuanto a la terapia, ¿sí? No vamos a estar diciendo de que esta terapia sí está funcionando al 100% porque en algún momento puede fallar y entonces tenemos que utilizar otra alternativa para poder ahí sí que mantener a la persona, ¿sí? Ahora tenemos el caso de una fase blástica. Esta sí es completamente agresiva, que ya les había mencionado. Aquí ya están bien implantados los síntomas, ya son muy característicos y realmente es una etapa, es un estadio que realmente pues no tiene ahí sí que mucha expectativa de vida a nuestro paciente, ¿sí? No quiere decir de que ya demos el caso por perdido, siempre hay que hacer la lucha, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿verdad? Pero, ojo, acá algo muy característico es de que las células inmaduras, específicamente cuando me refiero de células inmaduras, me estoy refiriendo a leucocitos, ¿sí? Vamos a estar viendo de que existe en una mayor cantidad, más del 20%, podemos estar encontrando estos leucocitos inmaduros ya en torrente sanguíneo. Como les digo, no es normal una persona que esté sana, no vamos a estar encontrando ni un solo leucocito inmaduro en torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. A eso se refería con lo que es el pronóstico. Vamos con el tratamiento. El tratamiento para poder estar inhibiendo precisamente lo que es esta proteína BCR-ABL. Ojo, porque aquí yo les estoy hablando de una proteína, ¿sí? Porque en primer lugar tenemos que saber que los genes, que en este caso es un oncogen, pero como su nombre lo indica, lleva la palabra gen, entonces este gen, ¿verdad? Quiera que no, me va a estar codificando hacia una proteína, ¿sí? Y que esta proteína, ojo, por su nombre, como el gen, este oncogen se llama BCR-ABL, pues entonces la proteína también se va a estar llamando proteína BCR-ABL, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Generalmente este oncogen, ¿verdad? Va a estar codificando hacia una proteína tirosina sinasa, ¿sí? Es decir, una enzima como tal, ¿ok? Entonces, justamente el tratamiento va a estar dirigido hacia lo que es una inhibición, ¿verdad? De la tirosina sinasa, ¿ya? Como les digo, esta proteína realmente sufre unas modificaciones y que al final se forma lo que es una enzima, ¿verdad? De tirosina sinasa o quinasa, cualquiera de los dos términos pues es correcto, ¿sí? Pues esta enzima justamente lo que va a estar haciendo es, ahí sí que utilizando el sustrato de tirosina, por esa razón es de que tenemos aquí el nombre de tirosina, ¿verdad? Es como quien dice la que va a estar catalizando una reacción muy particular que va a estar enviando una señal hacia lo que es la célula para decirle prolifera. Ahí sí que entra en división constante y por eso es de que existe un incremento, ¿verdad? Bastante significativo de estas células cancerígenas, ¿sí? En cuanto al tratamiento, pues todos estos que estamos observando nosotros acá van a ser precisamente inhibidores de la tirosina sinasa, ¿ya? Entonces lo que hacen es bloquear precisamente
esta reacción catalítica que va a estar ahí sí que mediando la enzima como tal, y por tanto de esta forma jamás de los jamases se va a estar generando esta señal que le va a estar indicando a la célula que prolifere, que se divida, ¿verdad? Que no entre en apoptosis, y por tanto podemos estar logrando controlar o estabilizar a nuestro paciente. Ojo, no son tratamientos que van a curar al paciente, pero sí lo pueden estar estabilizando, ¿sí? Ok, entonces, como les dije, si nosotros vamos a estar utilizando estos inhibidores, en primer lugar acá tenemos lo que es el imatinib. Este imatinib justamente fue aprobado en el 2001. Posteriormente se han creado otros inhibidores de la tirosina sinasa, como por ejemplo lo que es el dasatinib, aprobado en el 2006, el nilotinib en el 2007, y finalmente los más recientes han sido busotinib y ponatinib, ¿sí? Justamente este ponatinib, por favor, es el que se va a estar utilizando como último recurso, como última instancia, ¿sí? Si en dado caso tenemos falla con los anteriores, pues el ponatinib será nuestro último recurso para poder estar tratando de estabilizar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que va a estar lográndose con ello? Pues obviamente vamos a estar logrando tener una menor cantidad del oncogen BCR-ABL, y por tanto, si estamos obteniendo una disminución de este oncogen, podríamos estar diciendo si mi paciente está mejorando, está respondiendo al tratamiento. Y eso es justamente lo que obviamente vamos a estar buscando. Luego tenemos lo que es la última etapa, que es el seguimiento. Este seguimiento, como ya les había indicado, tenemos así como en el diagnóstico pruebas hematológicas, pruebas citogenéticas y pruebas de análisis de biología molecular, ¿verdad? Pues obviamente vamos a estar haciendo el seguimiento con estas tres, ¿sí? En primer lugar, pues vamos a estar teniendo lo que es el análisis hematológico, en donde vamos a estar evaluando la cantidad de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de que las plaquetas pues obviamente puedan estar normales. Y ojo, una vez que nosotros comencemos con lo que es el tratamiento, regularmente vamos a poder estar evidenciando que estos niveles de glóbulos blancos se va a estar alcanzando una estabilidad aproximadamente a los 3 meses, ¿sí? Pues obviamente después de iniciado el tratamiento, vuelvo y repito, entonces si iniciamos tratamiento, 3 meses después tendrían ya que estar normalizados estos glóbulos blancos en perfecto estado, ¿sí? Y posteriormente vamos a estar realizando de forma semestral evaluaciones periódicas, ¿verdad? Esto justamente en los primeros 3 años se utilizan cada 6 meses, se va a estar evaluando en los primeros 3 años, y posterior a los 3 años ya se evalúa cada año, ¿sí? Esto es con respecto al análisis hematológico, ¿ok? Ahora, en el caso de lo que es el análisis citogenético, como ya les había mencionado, en el caso del análisis citogenético, que es la prueba de Fish, ¿verdad? Pues acá vamos a estar midiendo nosotros la cantidad de cromosomas Filadelfia, ¿sí? Entonces, ojo, podríamos estar diciendo de que los cromosomas Filadelfia ya se van a estar empezando a ver más controlados o más disminuidos justamente a los 6 años. Sin embargo, regularmente tenemos que estar haciendo evaluaciones de forma anual, ¿verdad? Con respecto a el cromosoma Filadelfia. ¿Y por qué les digo cada año? Porque obviamente por el hecho de que es una prueba citogenética, pues obviamente es un poquito más costosa. O sea, no vamos a comparar el precio de un análisis de una hematología, por ejemplo, ¿verdad? Con respecto a un análisis citogenético. Hay algo que sí es importante que les mencione. Los precios de los análisis citogenéticos
y de los análisis moleculares van a ir disminuyendo. ¿Cómo? ¿Por qué vamos a estar nosotros utilizándolos con más frecuencia? Si nosotros venimos y estamos solicitando estas pruebas, ¿verdad? En nuestro día a día, obviamente cada vez va a estar disminuyendo el costo de estas pruebas, ¿sí? Obviamente toda cosa que sea al inicio, que sea innovadora, que sea completamente nueva, va a ser mucho más costosa, ¿verdad? Porque tiene que sufragar los gastos de investigación que se utilizaron para decir si funcionaba o no. Pues obviamente eso es lo que va a estar sucediendo acá. A medida que nosotros vayamos a estar solicitando pues estas pruebas, obviamente van a estar disminuyendo los costos, ¿sí? Finalmente tenemos otra forma de seguimiento que va a ser el análisis molecular, que como ya les había indicado, este va a estar midiendo la cantidad de nuestro oncogen BCR-ABL, ¿sí? Este regularmente se va a estar realizando justamente al inicio del tratamiento, ¿ya? Y posteriormente se está evaluando cada 3 meses, esto hasta cumplir lo que es el año, ¿sí? Una vez se cumpla lo que es el año, ya también se puede estar dejando, si podríamos dejarlo cada 6 meses, pues sería lo ideal. O bien, pues se puede estar espaciando un poquito más, es decir, cada año, ¿sí? Justamente estos tres análisis que nosotros podemos estar aplicando, ¿verdad? Son realmente los requeridos, o sea, no de forma individual, sino que las necesitamos los tres para realmente decir si mi paciente está respondiendo bien a su tratamiento, si sí está surtiendo efecto ese tratamiento o no está surtiendo efecto ese tratamiento, o bien se está manteniendo estable, ¿sí? Es decir, podría suceder de que tampoco vaya a estar disminuyendo por completo el cromosoma Filadelfia, pero si este no disminuye ni aumenta, podríamos estar hablando de que nuestro paciente está entrando justamente en una etapa en la cual pues obviamente está prácticamente controlado o bien estable este paciente en cuanto a su enfermedad. Bien, explico entonces ahora un poquito sobre lo que es el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, ¿sí? En primer lugar, me quiero enfocar específicamente en lo que es esta prueba citogenética de Fish. ¿Por qué en la de Fish? Porque justamente es una de las más fáciles, más accesibles que se pueden estar realizando. No precisamente tenemos que estar acudiendo para hacer un diagnóstico, no siempre tenemos que estar acudiendo a una PCR, sino que con una prueba citogenética como la que es Fish, pues obviamente podemos estar encontrando si sí o si no se encuentra presente nuestro pequeño compañero cromosoma Filadelfia, ¿sí? Entonces, acá quiero que nos fijemos en esta imagen de forma particular. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Justamente de este lado A. Vamos a estar viendo que tenemos justamente lo que son 2 cromosomas 9 y 2 cromosomas números 22. Cada una, cabe resaltar que dentro de la prueba de Fish se están utilizando ciertas sondas, se le denomina sondas así como está acá escrito, no sé si se logra apreciar, sonda, ¿ok? Estas sondas regularmente se utilizan en el caso de lo que es el gen BCR, pues en este ejemplo nos está diciendo de que va a estar asociado hacia lo que es el cromosoma número 22, mientras que lo que es el ABL pues va a estar asociado hacia lo que es nuestro cromosoma número 9, ¿sí?
Eso sí es importante que lo tengamos. Siempre se van a estar utilizando estas dos sondas. Regularmente, chicos, son sondas de color rojo y de color verde las que se van a estar utilizando en todas estas pues pruebas, ¿verdad? Entonces, como les digo, en el caso del ABL, pues se está utilizando la sonda de color como rojo. En esta imagen, pues se mira un poquito como naranja, pero sí es una sonda de color rojo. Y en el caso de lo que es el PCR, es una sonda de color verde. Entonces, en un paciente normal, ¿qué es lo que vamos a estar encontrando? Recordemos, siempre nosotros vamos a estar teniendo, por así decirlo, duplicados estos cromosomas. ¿Por qué razón? Porque uno proviene de mamá y otro de papá. Uno de mamá y otro de papá, ¿sí? Entonces, como estamos observando acá, ¿qué es lo normal que tendríamos que estar encontrando nosotros? Bueno, tendríamos que estar encontrando dos señales de color naranja. Aquí en este caso me voy a referir al color naranja, ¿verdad? Y ojo, vamos a estar encontrando dos señales que son de el cromosoma número 22, que son pertenecientes específicamente al gen BCR, ¿sí? Estas sondas, sí quiero que sea bien claro, por favor. La sonda va directamente a los genes, es decir, al ABL y al BCR, ¿ya? Entonces, esto es realmente lo normal que nosotros tendríamos que estar encontrando, ¿sí? Una sondita naranja, otra sondita naranja, pertenecientes a los dos cromosomas número 9, y una sonda de color verde y otra sonda de color verde que van a ser pertenecientes a mi cromosoma o a mis cromosomas número 22, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en el caso de que exista una leucemia mieloide crónica, donde sabemos claramente de que va a haber una fusión de estos dos genes, ¿verdad? Del BCR-ABL, ¿sí? Entonces, vemos acá precisamente lo que es nuestro cromosoma número 22, que va a ser el normal, ¿verdad? El que no tiene ningún tipo de alteración. Y acá podemos estar apreciando mi cromosoma número 9 también, que está normal. ¿Por qué sé de que está normal? Porque, ojo, los colores solo puedo estar apreciando el naranja por un lado y está el color verde en el otro lado, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que va a estar apareciendo en estos casos? Veo yo justamente de que existe una fusión de estos dos colores, es decir, entre el naranja y el verde, dándome, por así decirlo, una tonalidad intermedia, ¿sí? Donde se mezclan estas dos sondas de color amarillento. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, ya sea de que este sea mi gen BCR-ABL o bien este sea mi gen BCR-ABL, ¿sí? No lo puedo estar distinguiendo con claridad, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque recordemos, este cromosoma Filadelfia tiene el gen que ya les había indicado, BCR, perdón, acá me equivoqué, sería BCR-ABL. Y en el caso del cromosoma número 9, ¿cuál sería el que tendríamos? ABL, BCR, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, no puedo distinguir, este que veo por acá es el ABL-BCR. No lo puedo saber. ¿O será que es este? No lo puedo saber. Simplemente con el hecho de que yo ya estoy viendo de que están unidas estas dos sondas, que están mezcladas, eso ya es significativo de que sí o sí alguna de estas dos es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Y es el que va a estar implicado en mi cáncer, ¿ok? Acá lo puedo estar apreciando un poquito mejor. Tengo lo que es el ABL, ¿verdad? El BCR, está cada uno por un lado y el otro por el otro. Sin embargo, en este caso, puedo estar apreciando de que ya estos dos colorcitos están unidos, están fusionados. Acá me dice BCR-ABL, que es ese. Sí, puede ser, pero ojo, también podría ser este, ¿sí?
Entonces, es una prueba que sí es específica, o sea, lo único que me está diciendo es de que si está presente o si no está presente lo que es pues cromosoma Filadelfia. Este halo que ustedes miran acá alrededor, ¿sí? Ojo, esto que estoy ahí marcando, eso es justamente la célula, o sea, el leucocito, ¿ya? Por esa razón les digo de que esta prueba de FISH es citogenética, es donde todavía puedo apreciar yo lo que es, pues obviamente, la celulita, o estoy trabajando directamente con la celulita, ¿ya? Entonces, sí es importante que sepamos eso bien. Acá lo que está sucediendo es de que es una célula. En el proceso, ya cuando hablemos de la prueba directamente de FISH, ya voy a entrar más a detalle, pero esto se le llama de que es un núcleo desnudo, ¿sí? Es una célula con núcleo desnudo. ¿Por qué razón? Porque el núcleo ya no existe. Por esa razón solamente vemos lo que es la membrana nuclear, que obviamente se necesita un microscopio de campo oscuro para poder estar realizando lo que es esta prueba, ¿sí? En cuanto al tratamiento, pues a esto voy, ¿verdad? Tenemos lo que es esta proteína, la proteína BCR-ABL, ¿sí? Que ya les había indicado, es una enzima que va a estar catalizando una reacción con un sustrato. En ese sustrato vamos a estar ubicando lo que es la tirosina, ¿sí? Por esa razón se llama, ¿verdad? Que es una enzima tirosina sinasa, ¿ya? Porque obviamente actúa sobre el sustrato que contiene tirosina. Bien, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Haga de cuenta usted de que esta tirosina no está activada, ¿sí? La forma en que se debe de estar activando esta tirosina es por medio de una fosforilación. ¿Y quién va a estar proveyendo esa fosforilación? Bueno, vamos a estar teniendo nuestra moneda energética, el adenosín trifosfato, el cual vemos acá perfectamente que tiene los 3 fosfatitos que están representados de color verde. Lo que va a estar sucediendo es que uno de esos fosfatos va a estar migrando hacia lo que es esa tirosina. Justamente activada esa tirosina, ya se puede estar uniendo a un efector ese sustrato, y por ende puede estar mandando lo que es la señal para que empiece la proliferación excesiva de lo que es mis leucocitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo en el caso del tratamiento? ¿Por qué razón se le conoce como inhibidores, ¿verdad?, de la tirosina sinasa? Bueno, porque en este caso lo que vamos a estar viendo es de que compiten justamente con el adenosín trifosfato por el sitio activo de la enzima BCR-ABL, ¿sí? Ojo, entonces, al momento en que este imatinib se está introduciendo en este sitio activo en la enzima, ¿qué es lo que vamos a estar logrando nosotros con ello? Bueno, realmente no vamos a estar dándole chance a que el ATP se pueda estar uniendo a ese lugar, y por tanto esta tirosina jamás de las jamases se va a estar activando, y por tanto entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo en consecuencia? No se va a estar uniendo este sustrato con el efector, y por ende jamás de los jamases se va a estar enviando la señalización para que pues obviamente exista proliferación celular, ¿sí? Así es como actúan todos estos inhibidores de la tirosina sinasa, ¿ok? Bien, llego entonces aquí a un punto. Ya hablamos un poquito de la introducción. Perdonarán ustedes si me llevo a estar extendiendo. Lo que sucede es de que sí necesito de que quede pues lo más claro posible todo el contenido, y pues obviamente saber en algún momento ya en una sesión si existen todavía dudas más puntuales. Sin embargo, quiero entrar entonces ahorita a un punto sobre el diagnóstico molecular, ¿sí? Esto yo les sugiero que ustedes lo puedan estar encontrando o lo puedan estar leyendo en su libro de texto de ERRAES,
específicamente en el capítulo número 25. Busquen la página 431, allí van a poder estar encontrando pues obviamente la información que yo les voy a estar mencionando en este momento, ¿sí? Entonces, con respecto al diagnóstico molecular, vamos a estar diciendo de que, ojo, cuando estamos hablando ya de las moléculas, de molecular, pues obviamente tienen que estar implicadas obviamente nuestras biomoléculas, ya sea ADN o ARN o bien las proteínas. Y sabemos que en ellas precisamente vamos a estar nosotros encontrando lo que son genes. Recordemos, los genes son secuencias, ¿verdad?, de nucleótidos que obviamente van a estar sirviendo para un fin. ¿Cuál es el fin? Pues obviamente producir pues las proteínas, ¿sí? Sin embargo, en el caso del diagnóstico molecular podemos estar logrando nosotros una clasificación en 3 grandes grupos. ¿Cuáles son esas clasificaciones de los grandes grupos? Una clasificación de enfermedades exógenas, ¿verdad? ¿Qué significa exógenas? Que son externas, ¿ya? Vamos a estar teniendo una clasificación molecular de enfermedades genéticas, ¿verdad? Específicamente que se debe por errores en los genes o alteraciones en los genes. Y finalmente vamos a estar encontrando aquellas que son mixtas o multifactoriales. ¿Qué significa esto? De que en parte se deben a formas exógenas y otra parte se debe a formas genéticas. Entonces, como les digo, una mixta o multifactorial van a estar convergiendo pues las otras dos formas, tanto la exógena como la genética. Entonces, esta es una imagen muy particular. Como les digo, la van a estar encontrando en su libro de texto de RAES. Sin embargo, acá nos estaba mencionando, ¿verdad?, esta clasificación que ya les había hablado un poquito. Tenemos lo que son las exógenas, tenemos lo que son las genéticas y tenemos las mixtas o multifactoriales, ¿sí? En el caso de las mixtas o multifactoriales, ya les había adelantado, se deben en parte a algo exógeno y en parte a algo genético. En el caso de las exógenas, ¿a qué se refiere? A que podemos nosotros estar logrando alterar o modificar lo que son pues nuestras biomoléculas por medio de obviamente sustancias ya sea inorgánicas o principalmente orgánicas cuando nos llegamos a intoxicar, ¿verdad?, con estas sustancias, o posiblemente podemos estar creando nosotros también enfermedades a consecuencia de infecciones, como por ejemplo el virus del papiloma humano, ¿ya? Es una infección viral, sí, es cierto, pero hoy por hoy sabemos de que este virus es una causa muy elevada o bien fundamentada en cuanto al desarrollo de un cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Tenemos una parasitosis también que nos pueden estar provocando alteraciones y que con ello pueden estar desencadenando ya enfermedades humanas, definitivamente. También puede estarse debiendo hacia lo que son los priones. ¿Qué significa esto de los priones? Pues obviamente son proteínas que van a tener el potencial de poder estar infectando a otras proteínas que son sanas, por así decirlo, ¿ya? Entonces estos priones pues sí es de tenerles un poquito de seguimiento, porque como les digo, son acarreadores obviamente de ciertas patologías. También pueden estarse desarrollando enfermedades humanas a consecuencia de deficiencias nutricionales, ¿sí? Ya sea excesos, pero principalmente deficiencias como tal, ¿verdad?, de algún tipo de aminoácido o algún tipo ya sea aminoácido o bien de vitaminas, pueden estarme generando ciertas alteraciones moleculares que se van a estar desembocando en una enfermedad humana.
Bien, específicamente en el caso de lo que son las enfermedades genéticas, ¿verdad? Acá sí ya vamos a estar hablando precisamente de enfermedades moleculares netamente, ¿sí? Vamos a estar viendo nosotros que las podemos estar subdividiendo según el tipo de célula donde vaya a estar sucediendo, según la alteración que vaya a estar ocurriendo, o bien según el tipo de cromosoma que vaya a estar siendo afectado. Entonces, arranco con estas primeras. Según el tipo de célula, ¿a qué se refiere? Ya les había adelantado con anterioridad. Tenemos dos tipos de células. Células germinales, que son las sexuales. Hablamos específicamente de espermatozoide y de lo que son los óvulos. Y todas las otras que no son ni espermatozoides ni óvulos son las que nosotros vamos a estar conociendo como somáticas, ¿sí? Y justamente muchas de las patologías, hablando del cáncer específicamente, van a estar teniendo su raíz específicamente en lo que son las células somáticas, ¿sí? Ahí es donde van a estar sucediendo pues estos cambios, ¿verdad? Que, ojo, si están sucediendo en células somáticas, no van a estarse transmitiendo a nuestra descendencia, ¿sí? En el caso de la clasificación según el tipo de alteración, podemos estar teniendo las alteraciones génicas, hablamos ya de genes, ¿sí? Que pueden ser mutaciones puntuales o bien mutaciones medianas, y hay otro tipo de mutación que no aparece en este cuadro, pero que es una mutación a gran escala. Ya las vamos a estar conociendo, vamos a estar hablando sobre cada una de ellas. Cuando me refiero a estas mutaciones puntuales, quiero que tengamos presente siempre esto, de que son las que nosotros vamos a estar conociendo como enfermedades monogénicas. ¿Qué significa monogénicas? Que solamente un gen es el que está siendo afectado. Es una región en particular de ese gen la que se modificó y que por tanto me está desarrollando pues esta enfermedad monogénica, que es clasificada como una mutación puntual. Estas enfermedades monogénicas pueden estar sucediendo también en regiones reguladoras del gen, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que pueden estar generando también lo que son alteración obviamente mi ARN o bien de mis proteínas como tal. O sea, si se altera mi ARN, por ende también se va a estar alterando lo que es esta expresión, es decir, la proteína. Ya no se va a estar sintetizando o bien se va a estar sintetizando de forma incorrecta, la cual como consecuencia va a tener de que ya no va a estar pues obviamente realizando su función correcta. Tenemos también las cromosómicas o citogenéticas. ¿A esto que se refiere? Son aquellas que vamos a estar nosotros estudiando en cuanto al número, ¿sí? De cromosomas, como por ejemplo una trisomía 21, que es el síndrome de Down, ¿verdad? O un síndrome de Turner, que es una monosomía en el cual hay una carencia de un cromosoma sexual, ¿ya? Puede estar sucediendo también una una alteración es de tipo estructural. ¿A qué se refiere con esto? Pues son aquellas en donde existen pérdidas de segmentos de material genético, como en el caso del síndrome de Cri-du-Chat, en donde existe una pérdida de un segmento específicamente en uno de los cromosomas número 5, ¿sí? Y que es el que va a estar desarrollando pues estas características tan particulares en estos pacientes, ¿verdad? Ese maullido de gato, ¿verdad? Y otros rasgos físicos que son muy característicos de la enfermedad. Sin embargo, pues obviamente las vamos a estar tocando nosotros más adelante del curso, pero en este momento solamente me interesa que sepamos de que existen alteraciones numéricas y estructurales. Y en el caso de, según el tipo de cromosoma donde vaya a estar sucediendo la alteración, vamos a estar logrando encontrar lo que son
estas alteraciones, ya sea nucleares y mitocondriales. ¿Por qué razón? Solo pónganse a pensar en esto. ¿Dónde podemos estar nosotros teniendo material genético? ¿Será que solamente en el núcleo? No. También tenemos en las mitocondrias ADN, ¿sí? Por eso se habla del ADN mitocondrial, porque también allí vamos a estar encontrando. Entonces este es muy sencillo y es algo que a lo mejor en sus cursos de biología tuvieron que haber visto en determinado momento, ¿sí? En el caso de las nucleares vamos a estar hablando de que vamos a estar teniendo allí lo que es cromosomas que son autosómicos, ¿sí? Y cromosomas que van a ser sexuales. ¿Qué significa eso? De que vamos a estar teniendo nosotros 22 cromosomas autosómicos y vamos a estar teniendo un solo par de cromosomas sexuales, los cuales sabemos perfectamente que pueden ser XX en el caso de una mujer o bien XY en el caso de un hombre, ¿sí? En el caso de estos 22, pues ya sabemos de que son del 1 hasta el número 22, los que nosotros vamos a estar conociendo como autosómicos, cromosomas autosómicos. Y ojo, esta clasificación es específica para el ADN que va a estar en el interior del núcleo, ¿sí? Del núcleo. Hay algo también que quiero mencionarles, chicos, y que suele suceder mucha confusión. Autosómico no significa, ¿verdad?, que vayan a ser somáticos, ¿sí? Porque muchas veces tienden a confundir estos términos. Autosoma es específicamente para cuando estamos hablando de los cromosomas, ¿sí? Y el término de somático significa de que es para el tipo de célula, ¿ya? Para el tipo de célula. Lo mismo sucede en esto, de ligadas al sexo, porque estamos hablando de cromosomas sexuales, ¿sí? No es lo mismo germinal que cromosoma sexual. Células germinales, óvulos y espermatozoides. Cromosomas sexuales, XX o bien XY. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Y es típica pregunta de examen. Y créanme, voy a jugar con sus sentimientos en esos exámenes, ¿ya? Tenemos que tener bien claro todos estos conceptos de los que les estoy hablando. También tenemos lo que es el ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial es heredado exclusivamente por vía materna, es decir, tanto hombres como mujeres, el ADN que se encuentra en nuestras mitocondrias únicamente intervino el material genético que había también en las mitocondrias de nuestras mamás, ¿sí? Por tanto, estas enfermedades no obedecen realmente una genética mendeliana. No se le conoce como una genética mendeliana. ¿Por qué razón? Porque no interviene el papá y la mamá. Acá solamente uno de los progenitores está interviniendo, específicamente la madre, ¿sí? Entonces, por así decirlo, y no es que quiera hacerle mala fama a las mujeres, pero todos los pacientes que tienen enfermedades mitocondriales, ¿sí?, es a causa de la mamá. ¿Por qué razón? Porque tuvo que haber sucedido algún tipo de alteración en esas mitocondrias, ¿verdad?, que en ese material, al momento de pasarse a las células hijas, pues obviamente se está llevando lo que es la alteración. Bien, entonces arrancamos con la enfermedad exógena. Creo yo de que esta es una de las más sencillas, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que van a ser enfermedades que son causadas por agentes externos, por esa razón se le denomina exógena. Y entonces podemos estar encontrando acá intoxicaciones por productos químicos, específicamente productos orgánicos, son los que más tienen una alta probabilidad de que nos generen alteraciones en nuestro material genético. Las drogas o los medicamentos, ¿verdad?, también pueden estar
alterando la secuencia de nuestro material genético y con ello pues obviamente alterando el producto que se pueda estar logrando obtener a través de este ADN. Agentes infecciosos como bacterias, parásitos, virus, ya les ponía el ejemplo de lo que es el virus del papiloma humano, ¿verdad? Que puede estar modificando el material genético, ¿verdad? Principalmente en las mujeres, y esto puede estar desarrollando un cáncer cervicouterino, ¿sí? Toxinas biológicas también pueden estar generando modificaciones en la secuencia del material genético, alteraciones nutricionales, principalmente las carencias nutricionales, ¿ya? ¿En qué aspecto? En que a lo mejor podemos no estar incluyendo en nuestra dieta lo que es algún tipo de aminoácido que vaya a ser catalogado como esencial y por tanto pues obviamente vamos a tener esta limitante para estar sintetizando pues obviamente biomoléculas, ¿sí? Y finalmente lo que son los famosos priones que ya les había indicado, que son proteínas con la capacidad de poder estar infectando, que quiere decir alterando otras proteínas, por ejemplo anticuerpos que ya no funcionen o ya no protejan a nuestro organismo. En el caso de las enfermedades genéticas, son las que ya les había mencionado, que son las netamente moleculares, ¿verdad? Y acá nos dice grupo de enfermedades moleculares que van a estar teniendo que cumplir con las siguientes características. En primer lugar, deben ser a causa de mutaciones que alteren la secuencia o la organización, ¿verdad?, de nuestro genoma, ¿ok? Entonces, si se está alterando justamente la secuencia o bien la organización o ya sea la expresión de este genoma, pues obviamente vamos a estar clasificándola como una enfermedad genética. Deben afectar a moléculas en estructura, cantidad, actividad o función, ¿sí? Justamente acá lo que más frecuente vamos a estar viendo, que como ya habíamos visto, de que el final del dogma central de la biología molecular van a ser las proteínas, ¿verdad? Pues regularmente lo que se va a estar modificando es la cantidad o bien la actividad. Eso es lo más principal que vamos a estar teniendo acá muy frecuente en nuestro consultorio, de que no hay suficiente proteína, por tanto al momento en que esté deficiente esta proteína, que a lo mejor podría ser una enzima, ¿verdad?, pues ya no va a estar ejerciendo su trabajo en determinada ruta metabólica, o bien puede estar existiendo una cantidad nítida, óptima, pero ojo, debido a algún tipo de alteración ya no cumple con su actividad y por tanto entonces vamos a estar viendo deficiente lo que es esa ruta metabólica. La alteración bioquímica causante de la enfermedad debe ser el resultado de las alteraciones en las moléculas que afecten a estructuras celulares o vías metabólicas en las que se encuentran implicadas. Entonces, en conjunto, todas estas tres características van a estar diciéndonos a nosotros si la clasificamos como una enfermedad genética o no. Empiezo acá con lo que es la clasificación genética según el tipo de células que ya habíamos mencionado, que según el tipo de células podríamos clasificarlas como germinales o bien como somáticas. Entonces, vamos a estar hablando aquí en primer lugar de qué es lo que va a estar sucediendo cuando existe algún tipo de mutación a nivel de células germinales. Acá podemos estar observando perfectamente que vienen acá en esta imagen. Ojo, esta imagen la encuentran en su libro de Raes. Nos hacen alusión de que las células sanas son las que están como con el núcleo de color verde, mientras que las que están ya alteradas o están mutadas van a estar apareciendo del color naranja o rojo, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Vemos acá justamente un óvulo y un espermatozoide que están sanos, están nítidos. Empieza obviamente la embriogénesis, ¿verdad? Es decir, se va a estar formando la mórula, etcétera, etcétera, y van a estar sucediendo un sinfín de divisiones celulares, ¿ya? SAS, que en alguna de estas células que se estaba dividiendo está ocurriendo lo que es una mutación. Conforme obviamente se vaya desarrollando lo que es el organismo, ¿sí? Vamos a poder estar evidenciando que siempre va a estar existiendo también un grupo de células que van a estar siendo mutadas, están mutadas, están alteradas, mientras que otra cantidad pues va a estar como sana, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo al final de todo esto? De que justamente estas celulitas que están alteradas podrían estar apareciendo ya sea en la piel, podrían estar apareciendo en lo que es alguna región de nuestro brazo o pueden estar sucediendo en la región abdominal, en fin, en cualquier órgano puede estar pasando, ¿sí? Puede desarrollarse justamente una patología, pero si nos estamos fijando, son zonas muy puntuales, muy específicas en el organismo. El organismo no está afectado completamente, o sea, hay algunas células que están sanas, mientras que otras pues sí están alteradas. Entonces, tal cual nos está diciendo acá, la mutación en una célula somática solo afecta a una parte del organismo, ¿sí? Las células descendientes de la mutada, exactamente esas celulitas, o sea, si esta es la madre, pues todas estas que salieron de esa célula madre también van a estar alteradas. Y solo en algunos casos da una enfermedad. No quiere decir, ojo, de que si existió una mutación sí o sí vamos a estar teniendo la enfermedad. No, posiblemente nuestro material genético, tanto el mío como el de ustedes, ¿verdad? Puede estar alterado, sí, puede estar mutado, pero no eso quiere decir o no es sinónimo de que nosotros vayamos a estar manifestando una enfermedad como tal, ¿sí? Entonces, debido a que solamente ciertas partes específicas del ser humano están siendo alteradas, vamos a poder estar hablando de lo siguiente. La mayor parte de las veces los gametos no están entre las células afectadas. Recordemos, ¿quiénes son los gametos? Espermatozoides y óvulos. Y por tanto, si ellos están intactos, si ellos se están creando, formando de forma correcta, sin ningún tipo de alteración, créanme, la enfermedad no se va a estar transmitiendo a nuestra descendencia, ¿sí? Eso sí es importantísimo. Por tanto, las enfermedades que van a ser somáticas, ojo, solamente afectan al individuo, mas no se transmiten hacia la descendencia. ¿Ok? ¿Por qué razón? Aquí podemos estar viendo en esta imagen que este espermatozoide está saliendo nítido, ¿verdad? Sin ningún tipo de mutación, sin ningún tipo de alteración, que perfectamente puede ir a fecundar un óvulo y que ese nuevo niño pues vaya a estar siendo completamente normal, a pesar de que este padre o esta madre pueda estar teniendo algún tipo de cáncer. Eso no importa. Ahora bien, por el contrario, tenemos también la patología, ¿verdad? Sí puede estar sucediendo a nivel de células germinales. ¿Qué es lo que estamos observando acá? De que justamente tenemos un espermatozoide que está sano y tenemos lo que es un óvulo que sí está teniendo lo que es una mutación. Al momento en que se vayan a estar fusionando estas dos células sexuales, ¿verdad? Vamos a estar observando que precisamente toda esa descendencia de células que vamos a estar teniendo acá van a estar completamente alteradas, ¿sí? Van a estar mutadas. Por tanto, ¿qué quiere decir? De que cuando ya se haya desarrollado este individuo,
todas las células del individuo están siendo alteradas. Todas tienen una mutación, ni una se salvó. ¿Y eso qué quiere decir? Que inclusive las células germinales de esta persona, ojo, que vamos a estar viendo acá, también están alteradas. Y por tanto, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que va a estar transmitiéndose la enfermedad hacia la descendencia. Entonces, de forma sintetizada, las mutaciones en células germinales sí se van a estar transmitiendo a la descendencia, ¿sí? Mientras que las mutaciones en células germinales no se transmiten, perdón, en células somáticas no se transmiten hacia la descendencia. Eso es lo más importante que tenemos que retener. Luego paso a la siguiente clasificación, que es según el tipo de alteración, ¿verdad? Que ya les había mencionado. En cuanto a según el tipo de alteración, me quiero concentrar en las génicas, en las mutaciones génicas, las cuales pueden ser mutaciones puntuales, mutaciones medianas o bien mutaciones a gran escala, ¿sí? Entonces, arrancamos con estas mutaciones puntuales, también conocidas como de pequeña escala, ¿sí? Implican normalmente a un solo nucleótido, ¿ya? También se incluyen otras lesiones a pequeña escala que afectan varios pares de bases. Esto, por favor, sí necesito que lo memoricemos bien. PB es la forma en que vamos a estar resumiendo, no resumiendo, abreviando las palabras pares de bases. PB significa pares de bases. Entonces, ¿por qué razón se le denomina mutación puntual o a pequeña escala? ¿Sí? Porque en este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos viendo justamente la síntesis de hemoglobina, ¿ok? Vemos acá justamente que esta es la secuencia normal de nuestros tanto tripletes como de nuestros codones, para que al final pues se pueda estar originando lo que es el aminoácido correcto para generarme pues la forma de mi eritrocito normal, ¿sí? Pero ahora, ¿qué va a estar sucediendo en una anemia falciforme o de células falciformes? Lo que vamos a estar evidenciando nosotros es de que existió, en primer lugar, la citosina se mantiene al igual que la timina, pero ojo, existió una mutación, o sea, un cambio en un solo nucleótido, es decir, que originalmente era la timina, ahora, ¿qué es lo que está apareciendo? Está apareciendo lo que es una adenina, ¿sí? Pero me van a estar diciendo ahorita algunos, bueno, pero la timina y no se complementa con la adenina. Sí, sí se complementa con la adenina, pero ojo, recordemos que al momento de estar haciendo nuestro proceso de transcripción, ¿sí? No vamos a estar encontrando exactamente el mismo nucleótido en la secuencia de ARN, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la adenina, ¿a qué codifica? A una timina, pero si estamos hablando de ARN, esa timina se debe de estar sustituyendo por un uracilo, ¿sí? Entonces, si nos estamos fijando perfectamente acá, este codón ya no va a ser exactamente el mismo. Acá tenemos GAA, que va a estar codificando hacia al aminoácido glutamina, y en el caso del GUA, ¿a qué aminoácido? Aldevalina. Y por tanto me va a estar dando este aspecto de las células en forma de hoz, ¿verdad? Que es muy característico de las células falciformes. Bien, esto es una alteración puntual. ¿Por qué razón puntual? Porque solamente se está modificando un solo nucleótido. Vamos ahora con las alteraciones medianas o a mediana escala, también se le conocen así. Nos dice acá, son mutaciones que, ojo, ya no solamente van a estar afectando a un solo nucleótido, sino que ahora van a estar involucradas varias bases, ¿sí? O varios pares de bases. Tienen lugar generalmente
en secuencias repetidas, ¿ya? ¿A qué se refiere con secuencias repetidas? Pues si nos está diciendo repetido es de que existe, por así decirlo, una fotocopia de determinada secuencia de material genético. En este caso, vamos a poder estar encontrando dos tipos de repeticiones que se pueden estar ubicando de forma dispersa o bien también podemos estarla encontrando como repetidas en tándem. ¿Qué significa en tándem? Que van a estar una atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra. Mientras que dispersas es de que aparece una por aquí, luego aparece otra por allá, luego más adelante va a estar apareciendo otra, ¿sí? Entonces, acá podemos estar observando pues esta cantidad de nucleótidos, ¿ya? Son bastantes pares de bases. Tenemos tata, ¿sí? AACT, ¿ok? Y nuevamente estamos encontrando lo mismo por acá. Tata AACT. Vemos este espacio, por eso acá pueden haber una gran cantidad, ¿verdad?, de nucleótidos. Sin embargo, estoy apreciando de que esta misma secuencia se está repitiendo más adelante, ¿ya? Entonces, cuando vemos justamente, por así decirlo, este espacio, ¿verdad?, entre una repetición y la otra, es a lo que se le conoce como repetidos dispersos, tal cual estamos evidenciando en esta imagen, ¿sí? Veo acá una repetición, luego hay un gran espacio, otra repetición, aquí es un espacio un poquito más chiquitito, otra repetición, esta es más grande, otra repetición y así nos vamos, ¿ya? Eso es repetidos dispersos. Ahora bien, en el caso de repetidos en tándem, que significa que esta secuencia se está repitiendo, se está fotocopiando y, ojo, la otra secuencia ya me está quedando a la par y esta otra ya está a la par, ¿sí? Esto significa en tándem, que una va atrás de la otra, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, acá tenemos dos enfermedades. Tenemos lo que es la distrofia miotónica, que se va a estar ubicando justamente la alteración, ¿verdad? Esta fotocopia de pares de bases, ¿verdad? En el cromosoma número 9. Lo normal, ojo, no significa de que no tengamos secuencias repetidas. Sí es normal que tengamos secuencias repetidas, pero ojo, hay un número prudente para decir está dentro del rango normal. Por ejemplo, en el caso de un organismo normal, vamos a tener secuencias repetidas ¿de qué triplete? CGT. Eso es lo normal. ¿Cuánto? De 5 a 30 repeticiones. ¿Es normal encontrar eso en nuestros cromosomas número 19? Sí, sí es normal. ¿Qué es algo ya normal? Cuando vayamos a estar encontrando más de 2000 repeticiones, ¿ya? De siempre este triplete, ¿verdad? Si ya encontramos más de 2000 repeticiones, quiere decir de que ese paciente ya está padeciendo de una distrofia miotónica. Lo mismo sucede en el caso de una enfermedad de Huntington, que está justamente arraigada al cromosoma número 4, en el cual vamos a estar teniendo de forma normal una cantidad igual o menor a 36 repeticiones de este triplete que se conoce como CAG, ¿sí? Este CAG, si en dado caso nosotros excedemos, aquí sí es, vean, o sea, con un triplete más ya podemos estar empezando a sospechar de que tenemos enfermedad de Huntington. Acá justamente vemos de que más de 36 repeticiones, nuevamente repito, ¿de quién? De este triplete, vamos a estar diciendo, sospechamos de una enfermedad de Huntington, ¿sí? Entonces, esto sí es bastante importante. Si ven acá, pues realmente nuestro rango de 5 a 30, ¿qué quiere decir? De que estamos normal. Si excedemos entre los 30 hasta los 1999, podríamos estar hablando de que es una distrofia miotónica, pero muy leve, ¿ya? Pero si ya estamos superando esta cantidad, ya podemos estar diciendo que sí, la enfermedad está completamente implantada.
Está muy relacionada la cantidad de repeticiones con respecto a la gravedad de la enfermedad. Luego tenemos la siguiente clasificación, que van a ser alteraciones cromosómicas a gran escala, ¿sí? Estas alteraciones a gran escala prácticamente lo que van a estar, se van a estar evidenciando porque realmente la estructura del cromosoma está siendo bastante evidente, ¿sí? O bien puede estar existiendo una, ahí sí que adición de cromosomas o una deficiencia de cromosomas, ¿ya? Entonces acá podemos estar viendo precisamente que estas mutaciones, estas alteraciones cromosómicas o a gran escala, vamos a poderlas estar clasificando tanto en lo que son las numéricas como lo que son las estructurales. Numéricas, ¿por qué razón numéricas? Porque, ojo, están modificando el número, o sea, recordemos, nosotros somos 46, ¿verdad? Sin embargo, si estamos alterando el número, es decir, si contamos cada uno de estos cromosomitas, nos va a estar dando aproximadamente, ¿verdad? Los 47, ya sea de que, o digamos, de que es hombre o que sea mujer, de igual forma nos va a dar 47, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que me refiero con que se está alterando el número. Lo mismo podría suceder en una monosomía, en donde vemos una deficiencia o una carencia de uno de los cromosomas, que puede estar ubicado en cualquier posición, ya sea el cromosoma número 1, el cromosoma número 5 o bien los cromosomas sexuales. Ahora, en el caso de una alteración de tipo estructural, es esta, ¿sí? En donde vemos de que el número está nítido, o sea, sí tenemos los 46, pero en esta región justamente que ustedes ven un poquito más pálida, ¿qué quiere decir? De que es sinónimo de que ahí existió una delesión, una pérdida de material genético y por tanto esto precisamente ya es indicativo de que nuestro paciente tiene un síndrome de Cri-du-Chat. Específicamente en donde en el cromosoma número 5, en el brazo pequeño, ¿verdad? En el brazo P de ese cromosoma hay una delesión, ¿sí? Y que esto ya es indicativo de un síndrome de Cri-du-Chat. Luego tenemos lo que son las alteraciones genéticas según el tipo de cromosoma, que ya habíamos mencionado que puede ser cromosoma tanto nuclear como mitocondrial, ¿sí? Entonces acá podemos estar observando que en el núcleo podemos tener tanto lo que son mutaciones en lo que son nuestros autosomas, hablamos del 1 al 22, o bien alteraciones o mutaciones en los cromosomas sexuales, es decir, en los cromosomas ya sea X o bien en el cromosoma Y. El que más va a estar teniendo propensión, ¿verdad?, a poderse mutar es el cromosoma sexual X, ¿sí? Este es uno de los o sea, entre el X y el X es muy fácil de que pueda estar mutando. Aparte de que tiene muchísimos genes en comparación con el cromosoma Y, ¿ok? Y obviamente tenemos lo que es nuestro ADN mitocondrial, así se abrevia mitocondrial, ¿ya? Entonces ese ADN mitocondrial, que es lo que está aquí escrito, ¿verdad? Ya dijimos, solamente se hereda por vía materna, o sea, solo la mamá es la que nos está heredando este material genético y por tanto puede estarse desarrollando obviamente lo que son las enfermedades mitocondriales. Todas las enfermedades mitocondriales son a causa, ¿verdad?, de una mutación en el ADN mitocondrial que es muy probable que nos lo haya heredado nuestra mamá. Finalmente, llego a la última diapositiva, que son las alteraciones mixtas o multifactoriales. Nos dice acá, son consecuencia de mutaciones en uno o más genes, más las influencias ambientales. ¿Qué quiere decir esto? De que puede estar existiendo, de que tengamos una predisposición genética a padecer determinada enfermedad, ¿sí? Sin embargo,
a lo mejor nunca se va a estar desarrollando a pesar de que tengamos esa predisposición, pero sí se puede estar desarrollando en dado caso, pues obviamente exista alguna influencia medioambiental, la cual puede originar realmente este boom en cuanto a que se manifiesten todos los signos, todos los rasgos de una enfermedad como tal. Acá traigo lo que es el ejemplo de de una hipertensión arterial. Muchas veces y muchas personas tienen una predisposición, o sea, si mi papá padeció de hipertensión, es muy probable pues que tal vez yo haya heredado esos genes y que puedan estarme generando algún tipo de susceptibilidad mayor frente a otras personas, en comparación con otras personas. Sin embargo, muchos de los factores medioambientales, como por ejemplo el consumo excesivo de sal, el tener demasiado estrés, inclusive el sol, ¿ya? Son realmente factores que son que son exógenos, ¿verdad? Que son externos y que, ojo, pueden estar contribuyendo a que se desarrolle esta hipertensión a la cual yo ya venía, como por así decirlo, con ese defectito, ¿verdad? Sin embargo, estos son los detonantes que han surgido para que se pueda estar implantando realmente algún tipo de enfermedad, ¿sí? Bien, chicos, entonces hasta acá realmente es esta primera clase. Espero que haya quedado lo más claro posible y nos estamos viendo en sesiones, ¿ok? Pasen un excelente día. Hasta luego.